Siempre me hace bien volver a Costa Rica. Tengo muy buenos recuerdos de aquí y me da mucho gusto estar con ustedes. Los felicito por este esfuerzo. No todos los países se animan, de los 6 países de Centroamérica, a hacer actividades presenciales como familia salesiana. Todavía hay miedo, hay temor, y ustedes son un ejemplo en ese sentido y los felicito. De hecho, me decía el padre Guido que unas 100 personas se habían inscrito para venir y estar aquí presencialmente y vivir este encuentro. Y esto es un signo para toda la familia salesiana de este país, pero también de los demás países de Centroamérica. Así es que de veras los felicito. Como decía el padre Guido, el rector mayor nos ha estado insistiendo que él nota un desánimo, un desaliento generalizado, por muchos motivos. Por la pandemia, ciertamente, porque muchos de nuestros hermanos se vieron afectados, algunos murieron y no están hoy aquí con nosotros, otros perdieron sus empleos, muchos apostolados se han dejado de hacer por lo mismo, ¿no? Entonces también con nuestras hermanas, las hijas de María Auxiliadora, nosotros mismos los salesianos, hay un cansancio de decir estamos haciendo mucho esfuerzo, pero no estamos obteniendo los frutos del trabajo pastoral que estamos realizando. Y hay una sensación, sí, como ya de cansancio. Y el rector mayor, citando a don Egidio Viganó, también otro rector de los salesianos, nos pidió esto: por favor, exorcicen el desaliento. Y al utilizar el verbo exorcizar, significa que necesitamos la fuerza de Dios. No es solo un trabajo humano, sino la fuerza de Dios para también alejar este espíritu del mal. Por eso también ha utilizado la palabra exorcizar, que llena el corazón de tristeza, de desaliento, una desidia, un cansancio, que también es entendible, pero entonces le pedimos a Dios que nos dé su fuerza para que transforme nuestra tristeza en alegría, como dicen los salmos: cambiaste mi luto en danza. Así es que los felicito de veras por este esfuerzo. Es un momento, sí, de encuentro de familia y un encuentro para profundizar en nuestra espiritualidad. Por eso es un retiro. Y a propósito, fíjate que, perdona, es la diapositiva 16, a partir de ahí en lo que se preparan. Bueno, hubo un grupo de la familia salesiana, que no voy a decir su nombre para no ponerlos en evidencia, que me dijo, era un encargado de preparar las formaciones. Me dice, ya se echaron todo aquí, ¿verdad? Me dice, padre, vaya que me pregunto, ¿podemos incluir en nuestras formaciones el conocimiento de la vida y de la espiritualidad de San Francisco de Asís? Le digo, pues sí, o sea, prohibido no está. Claro, como por cultura general, ¿verdad? Ah, bueno, dice. ¿Y será que podemos incluir también la vida y la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús y los carmelitas? Ya ahí ya ven, digo, claro, por supuesto, ¿verdad? Y le digo, ¿pero vas a incluir también a Don Bosco y la espiritualidad salesiana o solo la espiritualidad franciscana y la carmelita? Porque a veces corremos el riesgo de pensar que los salesianos no tenemos una espiritualidad propia, o que nuestra espiritualidad es un poco superficial y andamos buscando profundidad espiritual en otros carismas. Y digo, no está mal, no está prohibido, pero también nosotros tenemos una espiritualidad propia y muy profunda. Pero claro, si la desconocemos, entonces no caemos en la cuenta. A veces corremos el riesgo de
Sí, y también está bien, de organizar actividades festivas, celebrativas, que también son importantes, y preparar juegos y dinámicas con los muchachos, eso también es importante, pero prepararles profundos encuentros con Dios, profundos momentos de oración, en donde, por ejemplo, la palabra de Dios está presente. Esto también es importante. Nosotros deberíamos convertirnos en una escuela de espiritualidad juvenil. Y hoy, en este retiro, es también para eso, para profundizar en nuestra espiritualidad. Y lo vamos a hacer de la mano del aguinaldo del rector mayor y de San Francisco de Sales, que es la fuente de la que bebió nuestro padre y fundador Don Bosco. Entonces, ahora sí, después de este desahogo, van a disculpar que las letras son un poco pequeñas, pero yo les voy leyendo, no se preocupen, vamos a ir comentando este aguinaldo. El aguinaldo tiene varios elementos y yo me voy a centrar en uno solo, que es la vida en Dios. Mi vida en Dios, nuestra vida en Dios. Entonces ese va a ser el tema. Adelante, por favor. Son 5 puntos que quiero comentar de este aspecto. El primero es que la vida en Dios está al alcance de todos. Segundo, que cada quien según el propio estado de vida debe vivir su vida en Dios. Tercero, encontrar a Dios en la vida, unir oración y vida y transfigurar lo cotidiano, que la vida cotidiana quede iluminada con la luz de Cristo resucitado, ¿no? La espiritualidad de la encarnación, la vida de cada día llena de Dios. Entonces, estas son 5 características que aparecen en el comentario del aguinaldo del rector mayor a propósito de la vida en Dios de un salesiano, de una salesiana, ¿verdad? Entonces, vamos a ir comentando. Avancemos. Primero, la vida en Dios al alcance de todos. Hubo un tiempo, avancemos. Hubo un tiempo en el que se creía que Dios era inaccesible, por una parte, y por otra parte se creía que la vida en Dios era mérito, privilegio de unos pocos. E incluso, se los leo por acá, se puede ser completamente de Dios viviendo en el mundo. No es necesario retirarse del mundo, irse al desierto o entrar obligatoriamente en un convento. Esto hoy para nosotros puede ser muy evidente, pero en la época de San Francisco de Sales no era tan evidente. Se creía de veras que para estar más consagrados a Dios, era necesario apartarse del mundo. Incluso había un término en latín. Aquí está el padre Gabelo, que fue mi profesor de latín, y todo lo que yo sé de latín se lo debo al padre Gabelo. Decía fuga mundi, huir del mundo para encontrarme con Dios. Dice, no, espérate, San Francisco de Sales dice, no, Dios habita en el mundo. De hecho, Él se encarnó. Entonces, esta idea de pensar que solo en los conventos me puedo encontrar mejor con Dios no es del todo cierta. Por eso es importante que la vida en Dios quede claro que está al alcance de todos y no solo de unos pocos privilegiados que viven en conventos, por ejemplo. Entonces, esto es importante. La vida de cada día constituye el lugar providencial en el que podemos encontrar a Dios. Y hay que hacer ese ejercicio, porque incluso nosotros en nuestra espiritualidad salesiana creemos que Dios nos está esperando. ¿En dónde? Sí, en el sagrario, en la Eucaristía, sí, en la palabra de Dios, sí, perfecto. Pero hay otro lugar teológico donde el salesiano se encuentra con Dios, en los jóvenes, en el patio. Dios nos está esperando en los jóvenes. Y un encuentro con los jóvenes es también encuentro con Dios.
Nosotros en nuestro ejercicio espiritual, cuando hacemos este esfuerzo de vincular nuestro trabajo apostólico con nuestra espiritualidad, cuando yo estoy con un grupo de jóvenes en una catequesis o en un aula de clases o en un taller enseñándoles a costurar o lo que sea, yo sé que estoy sirviendo a Dios a través de los jóvenes. Esto es llenar de espiritualidad la vida cotidiana. Eso es saber descubrir que la vida de cada día constituye un lugar providencial en el que podemos encontrarnos con Dios. Dios camina en nuestras calles y hay que saber descubrirlo. Y este es el esfuerzo que hace todo salesiano, toda salesiana, saber descubrir a Dios en la vida de cada día. La vida en Dios al alcance de todos. Dios es accesible a todos. Dios no está solo encerrado en las sacristías o en las iglesias. Y esto es algo que incluso el Papa Francisco nos ha insistido. Por favor, ya hay un momento en donde pareciera que nuestra espiritualidad huele a rancio, porque está encerrada en las gavetas de la sacristía. Dios camina en nuestras calles. Dios está en la vida de cada día, en lo cotidiano. Y nosotros como salesianos y como parte de nuestra espiritualidad debemos aprender a descubrir a Dios en la vida de cada día. Ok, este era el primer elemento. Dios al alcance de todos. Adelante. Cada uno, y por eso aquí están los rostros así bien perfilados, según el propio estado de vida. Todos podemos vivir la espiritualidad salesiana, pero cada quien según lo que es. Laico, laica, soltero, casado, una religiosa, un religioso, un sacerdote, cada quien según su propia identidad vocacional. Dice San Francisco de Sales, por favor, cada uno ame el propio estado de vida. A mí, dice Francisco de Sales, me ha tocado ser obispo. Pues voy a vivir mi espiritualidad haciendo mi trabajo de obispo. Y a Santa Juana de Chantal le dijo, tú eres una mujer viuda, ama tu propio estado de vida. Esto es vida en Dios. Esto es parte de la espiritualidad salesiana. Porque a veces, y esto lo puse en negrita, dice San Francisco de Sales, a menudo, con mucha frecuencia, perdemos mucho tiempo intentando ser buenos ángeles, mientras que descuidamos ser hombres y mujeres buenos. Aspiramos, ¿verdad?, a vivir cosas que no corresponden a mi estado de vida. Hay, y sí hay que decirlo, ¿verdad?, consagrados o sacerdotes que, no sé, parecemos más laicos que los mismos laicos, y los laicos quieren vestirse con alba y hacer cosas de sacerdotes o de consagrados. Cada quien según el propio estado de vida. Y esto es una insistencia de San Francisco de Sales. Aquí hay otra cita muy interesante que él, bueno, el mismo rector mayor lo pone en su aguinaldo. Dice que la devoción, la palabra devoción es lo que él utilizaba para hablar de la espiritualidad o la relación con Dios, ¿verdad? Entonces, la devoción debe ser practicada de forma diferente por el caballero, por el artesano, por el criado, por la viuda, pensando en Santa Juana de Chantal, por la doncella, por la casada. Y además hay que acomodar la práctica de la devoción o de la espiritualidad con las fuerzas, con las ocupaciones y con los deberes de cada día. Entonces, cada uno según su propio estado de vida. Adelante, por favor, la siguiente diapositiva, siempre para profundizar en esta idea.
El Concilio Vaticano II ya nos había recordado que, que todos estamos llamados a la santidad, pero cada uno según su propio estado de vida. Todos los fieles cristianos, dice Lumen Gentium 11, de cualquier condición y estado, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre Dios. O sea, sí, todos estamos llamados a la santidad, pero cada uno según su propio estado de vida. Adelante, siguiente diapositiva. Aquí hay otro, este texto yo quisiera que lo pusiéramos en letras de oro. Es el Papa Francisco el que habla en Gaudete et Exsultate cuando habla sobre la santidad. Oigan estas palabras, yo ni siquiera quisiera comentarlas. No hay que desalentarse, desaliento, desánimo, ¿verdad? No hay que desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. No hay que desalentarse. Hay testimonios que son útiles para estimularnos y para motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos. Que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él, y por favor, que no se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. No te desgastes intentando imitar algo que no ha sido pensado para ti. Los grandes santos, entonces, dice, estos que nos parecen inalcanzables, sirven para estimularnos y motivarnos, pero no para copiarlos, sino que tú tienes que descubrir cuál es tu propio modo de ser santo. Hay elementos comunes de una espiritualidad, pero tú debes discernir cuál es aquella riqueza que Dios ha puesto en tu corazón. Y tienes que ser santo a tu modo, según tu propio estado de vida. Como casado, como soltero, como religioso, como religiosa, como consagrado o sacerdote. Como joven, como hombre, como mujer. Don Bosco acompañó a los jóvenes en esta búsqueda de la propia vocación, de la propia riqueza que Dios había puesto en el corazón de cada muchacho. Y nosotros, que somos herederos de Don Bosco, pues debemos hacer lo mismo. El Papa Francisco en Christus Vivit, de hecho, lo dice con estas palabras. Hay sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, profesionales e incluso jóvenes capacitados que pueden acompañar a otros jóvenes en su discernimiento vocacional, de esa riqueza que Dios ha puesto en el corazón de cada joven. Y nosotros, como digo, Don Bosco lo hizo, nosotros debemos hacerlo, el Papa nos anima a hacerlo, a vivir, sí, la vida en Dios, pero cada uno según el propio estado de vida. Tercer elemento, sigamos adelante. Encontrar a Dios en la vida cotidiana. Esto lo decía San Francisco de Sales y obviamente a Don Bosco esto inmediatamente lo adoptó como parte de su propia espiritualidad y es parte de nuestra espiritualidad. Encontrar a Dios en la vida. Brevemente. En los esperar a Dios o descubrir a Dios, encontrar a Dios en los acontecimientos esperados y también en los inesperados. En los alegres y también en los dolorosos. Saber encontrar a Dios en los acontecimientos alegres y en los tristes. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. Y San Pablo dice, todo contribuye. Es decir, no solo las alegrías y las consolaciones, como se dice en el lenguaje de la espiritualidad, sino también los momentos de prueba, las tribulaciones y los males de esta vida e incluso los pecados. Yo cuando leí eso dije, bueno, tal vez un poco exagerado. Y digo, no, porque Dios sabe sacar el bien también del mal.
entonces pareciera que haber caído en pecado, reconocerlo, pedir perdón y rectificar, todo sirve, todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. Las pruebas e incluso los pecados, porque Dios sabe sacar el bien también del mal. Adelante. Encontrar a Dios en la vida. Siguiente elemento que está relacionado, unir oración y vida. Realizar todas las acciones por amor a Dios y por amor al prójimo. Eso es transformar en oración lo que hacemos. Aquí en esto debo reconocer que otras órdenes religiosas tienen esto un poco más claro. Fíjense que en algunas otras espiritualidades y órdenes religiosas dicen cómo conectar la oración y la vida, cómo transformar la vida cotidiana en oración, haciendo bien el deber de cada día. Porque alguno creerá que tiene que hacer una pausa, si quiere también la puede hacer una pausa para hacer oración, para leer un texto de la Biblia. Digo, muchacho, estás trabajando en este momento. Y no, pues sí, pero es que yo quiero transformar mi trabajo cotidiano y la vida cotidiana en oración. ¿Y eso cómo se hace? Haciéndolo bien. ¿Cuál fue la fórmula de la santidad que don Bosco le da a Domingo Sabio? Sí, estar siempre alegre, que es lo que, como que la parte que más nos gusta y la que más se nos queda grabada. Pero la segunda parte es, y haciendo bien tu deber de cada día. Ahí está. Y esa segunda parte como que no siempre nos gusta recordarla. Las ocupaciones, por lo tanto, no deberán impedir la unión con Dios. Porque si yo hago mi trabajo de manera profesional, de manera competente, estoy transformando en oración mi trabajo cotidiano. Y claro, al final y después en algún ratito decir, Señor, esto lo he hecho para tu mayor gloria. Porque estoy construyendo tu reino. Sé para quién estoy trabajando. Estoy trabajando para ti. Y por eso lo quiero hacer de manera profesional y competente. Entonces, esto es transformar la vida cotidiana en oración. Hay unas palabras de aquí de Evangelii Gaudium del Papa Francisco que también les recomiendo que por favor las graben en oro. Y no, tampoco quiero hacer ningún comentario. Solo la voy a leer. Porque algunos ponen de excusa que tienen mucho que hacer, entonces no tienen tiempo para rezar, o que llegan a su casa ya muy cansados y no tienen ganas de rezar. Y dice el Papa, atentos, el problema no es siempre el exceso de actividades, que también podría ser un problema, el activismo. Pero dice el Papa, el problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. Vean, porque llega un momento en donde pareciera que lo que hago ya es desagradable, indeseable. De ahí que las tareas, dice el Papa, las actividades de cada día, cansen más de lo razonable. Es cierto, si yo voy a trabajar, me voy a cansar. Hay ciertos niveles de cansancio, pero cuando mis actividades son mal vividas, sin motivaciones adecuadas y sin una espiritualidad que impregne la acción, entonces las tareas cansan más de lo razonable. Y a veces enferman. Las tareas me enferman. Y no se trata de un cansancio feliz, sino de un cansancio tenso, pesado, insatisfecho y en definitiva no aceptado. Esto es de vida o muerte. Porque las actividades de cada día
nos pueden aplastar, nos pueden agobiar y nos pueden ir perdiendo, nos pueden hacer que perdamos el encanto de llevar adelante la misión salesiana. Es el número 81. Ah, muy bien, gracias. Número 81 de Evangelii Gaudium. Las tareas vividas de esta manera me pueden agobiar, me pueden aplastar y yo lo único que quiero es tirar la toalla, irme de aquí ya, basta. Ya suficientes años entregué en la Asociación Damas Salesianas, suficientes años entregué ya como salesiano de Don Bosco, suficientes años entregué como salesiano cooperador. Ya basta. Pero ¿qué hay detrás de esta decisión? ¿Cómo estoy viviendo las actividades? De esta manera, ya hay que poner atención. Unir oración y vida. Este icono de la visita de María a su prima Isabel fue el icono que a San Francisco de Sales más le gustaba. Tanto que cuando él fundó una congregación religiosa de hermanas, les llamó las hermanas de la visitación. Y explica a San Francisco de Sales, ¿por qué? Porque lo que María está haciendo en este momento, dice él, es unir su acción y ponerle mística. Porque lo que está haciendo es un acto de caridad, llegar a ayudar a su prima Isabel, que está también esperando un bebé y la va a ayudar. Un hermoso acto de caridad, ayudar al prójimo. Pero luego, ¿qué es lo que hace la Virgen María? Cantar el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Lo que yo estoy haciendo me llena de una alegría tan profunda. Los actos de caridad al prójimo me hacen elevar un canto de alabanza a Dios. Y este es el punto. Donde los actos de caridad no me cansan, sino que me conectan más con Dios. Y esta es la icona preferida de San Francisco de Sales, que resume incluso para él la vida cristiana. La caridad al prójimo y la unión con Dios. Y de esto vivió Don Bosco. Y estos somos herederos todos nosotros, ¿verdad? Y por último, la vida en Dios, transfiguración de lo cotidiano. La vida de cada día, lo que se conoce como la espiritualidad de la encarnación. La vida de cada día, mi relación con los amigos, cuando me voy a divertir, cuando hago apostolado, cuando hago oración, cuando estoy celebrando la Eucaristía o cuando estudio y trabajo, todo la vida de cada día llena de la luz de la transfiguración, de la luz del resucitado. Veamos así un par de cositas brevemente. ¿Cómo se puede transfigurar lo cotidiano? Dice San Francisco de Sales textualmente. Vean, hay que tener en cuenta esas molestas pequeñas injurias, las pequeñas humillaciones, las pérdidas poco importantes, los pequeños gestos cotidianos de caridad, los pequeños sufrimientos, todas estas cosas que parecen pequeñas humillaciones, pequeños actos de caridad, son ocasiones para amontonar muchas riquezas espirituales. En lo pequeño, hay fíjense que yo no le escribí porque ya no pude investigar bien si era San Francisco de Sales el que lo decía, pero él, al menos eso es lo que yo recuerdo, tal vez mis otros hermanos me pueden ayudar a recordar. Un juego de palabras, pero que queda bastante claro. Dice, hace mucho el que hace poco, pero hace lo que tiene que hacer. En cambio, hace poco el que hace mucho, pero no hace lo que tiene que hacer. Es parte de esto. Yo hago mucho, si hago poco, pero hago lo que tengo que hacer. Es lo que me correspondía.
Entonces dice San Francisco, no es la cantidad o la grandeza de las obras que hacemos lo que nos hace agradables a Dios, sino el amor con la que lo realizamos. San Francisco de Sales, de hecho, le decía a una conocida suya que sufría por el peso de su embarazo, le dice, transforma el plomo de tu peso o de su peso, el del bebé, en oro fino. Sigue cargando con ese peso, pero hazlo con amor. Y es parte de esos pequeños o grandes sufrimientos. Transforma el plomo de su peso en oro fino. Transfigurar lo cotidiano. Bien, entonces estos fueron los 5 puntos que quería pues compartir con ustedes de la vida en Dios. Se los recuerdo, Dios al alcance de todos, según el propio estado de vida, encontrar a Dios en la vida, unir oración y vida y transfigurar lo cotidiano, la espiritualidad de la encarnación. Bien, quiero concluir presentando un videíto, solo que ese está descargado, no, porque sí, ya lo tienes por ahí. Un video que se preparó para las jornadas de espiritualidad de la familia salesiana en enero y que creo que puede pues ayudarnos. Lleva por título Nos llamaremos salesianos, refiriéndose obviamente a toda la familia salesianos en honor de San Francisco de Sales. La Virgen quiere que fundemos una sociedad. Nos llamaremos salesianos. Pongámonos bajo la protección de San Francisco de Sales. El primer oratorio fundado por Don Bosco se llamó San Francisco de Sales. Y el primer templo que Don Bosco mandó a construir fue dedicado a San Francisco de Sales. ¿Pero quién fue San Francisco de Sales? ¿Por qué Don Bosco lo admiraba tanto y lo eligió como modelo y protector? San Francisco de Sales fue un obispo que vivió en Annecy, al sur de Francia. Nació en 1567 y murió en 1622, unos 200 años antes que Don Bosco naciera. San Francisco, siendo sacerdote, trabajó por la conversión de los protestantes de forma incansable con creatividad, caridad, amabilidad y buen trato. Gracias a su especial forma de ser, sus predicaciones se hicieron famosas y aumentó el número de los que regresaban a la Iglesia Católica. Sus catequesis eran tan interesantes que los pobladores recordaban con cariño el catecismo del obispo, incluso varios años después de su muerte. Su bondad era extraordinaria, tanto que la gente comenzó a decir: si Francisco es así de bondadoso, ¿cómo será bueno Dios? Debido a sus sabios escritos, el Papa Pío IX lo declaró doctor de la Iglesia en 1878, llamándolo doctor de la amabilidad. Para Don Bosco, Francisco era su inspiración. Antes a su ordenación sacerdotal, hizo este propósito: que la caridad y la dulzura de San Francisco de Sales me guíen en todo momento. Nos pusimos bajo su protección para que nos alcanzara de Dios la gracia de poderlo imitar. Como iglesia celebramos a San Francisco de Sales el 24 de enero, pero en tiempos de Don Bosco era el 29 de enero. Don Bosco murió un 31 de enero y se decía que es como si San Francisco hubiera venido a buscarlo. San Francisco de Sales, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Muy bien. Muchas gracias y bienvenidos una vez más a quienes nos están acompañando por las redes sociales, por Facebook. Bienvenidos. He estado viendo un poco la participación, quienes nos acompañan y me alegra al menos ver incluso que nos acompaña nuestra hermana Irma Franco de Panamá y también otras personas de aquí de la familia salesiana de Costa Rica. Bienvenidos sean todos que han sacado este espacio para acompañarnos de esta manera. Y queremos aprovechar este espacio con ustedes. Eh, Resulta que ahora aquí en la iglesia están trabajando en grupos, reflexionando sobre una pregunta. Y la pregunta es, ¿a qué nos compromete el aguinaldo del lector mayor en este año 2022, verdad? Todo por amor, nada por la fuerza. Entonces están en estos grupitos de trabajo y entonces mientras ellos están trabajando, nosotros pues, Sor Nazaret y yo, queremos pues en la medida de lo posible compartir un poquito con ustedes. Así que si gustan, también pueden dejar sus comentarios a través de las redes sociales y aquí en la medida de lo posible, pues yo los estoy viendo, ¿verdad? Estos mensajitos. Por ejemplo, aquí estoy leyendo un mensajito de Paula Mariana Quesada que dice, hermoso, los salesianos debemos plantearnos muchas preguntas porque estamos aquí y a qué nos llamó Dios. O por ejemplo, por aquí también Mario Gerardo Lizano, exalumno salesiano, nos dice, Paulita, más que preguntarnos es responder a Dios por el bien de nuestros jóvenes con verdadero y profundo amor. Un abrazo, Paulita. Entonces los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció la charla del padre Javier? Y en general, ¿qué les ha parecido el aguinaldo? Pues bueno, Martín, así como tú dices, vamos a aprovechar este espacio para interactuar con ustedes que están desde la casa y poder ir compartiendo nuestras resonancias, ¿verdad? De qué nos dice el aguinaldo, ¿verdad? Bueno, empecemos, Martín, entonces, Okay, a lo que ¿qué me vinimos. dirías con relación al aguinaldo? O sea, ¿qué resonancia hay en tu corazón ahora que vimos el video, de lo que hemos escuchado del padre Javier, ¿verdad? Claro. Sor Nazaret, Sor Nasa, ¿verdad? Sí. La verdad que el aguinaldo desde antes incluso de salir, ¿verdad? Cuando se dio el previo de qué era lo que venía, ¿verdad? Todo por amor, nada por la fuerza. Y venían unas pequeñas indicaciones, ¿verdad? De un poco de lo que se esperaba del aguinaldo, por dónde iba a venir el aguinaldo. Desde ese momento a mí me llamó la atención, ¿verdad? Porque sinceramente, bueno, como todos los aguinaldos, solamente la frase ya llama poderosamente la atención, ¿verdad? Sí, sí. Todo por amor, nada por la fuerza. Y solo la frase como tal lo llama a uno a reflexionar, todo por amor, nada por la fuerza. Y comenzar esa reflexión, esa meditación personal de si yo estaré haciendo todo por amor, ¿verdad? Y nada por Sí. la fuerza. No, no sé a ustedes, Sor Nazaret. Bueno, también agarrándome de donde tú mencionas la frase del aguinaldo, ¿verdad? Hacer todo por amor y nada a la fuerza, pues es una de las cosas que más nos resuena como familia salesiana, ¿verdad? Pensando también qué implica, ¿verdad? Hacer todo por amor y nada a la fuerza. Si nos situamos, ¿verdad, Martín? En la vida de San Francisco de Sales y en la vida de Don Bosco, el hacer todo por amor y nada a la fuerza tiene pues una connotación muy profunda, ¿verdad? Desde la espiritualidad. Tanto que Don Bosco asume mucho la espiritualidad, ¿verdad? O la manera, la dulzura, ¿verdad? La manera de ver las cosas de San Francisco y aplicarlo para su propia vida, tanto con los muchachos, en los ambientes, en su manera de comportarse, ¿verdad? Pero qué importante, ¿verdad? También esta frase, llevarla a nuestra vida cotidiana, así como podemos, como, ¿verdad? Nos decía el padre Javier, ¿verdad? Como ir traduciendo eso en nuestro cotidiano. Claro, claro. No, y evidentemente hay elementos importantes en nuestra vida espiritual que los conocemos, los sabemos. No, no podemos decir que sean nuevos para nosotros, pero es necesario retomarlos, remeditarlos,
reflexionarlos, o sea, tomar de nuevo, hacer esas pausas, y es lo que estamos haciendo precisamente hoy aquí, este retiro cuaresmal de la familia salesiana, retomando, ¿verdad? Haciendo una pausa, y en esta ocasión una pausa de reflexión cuaresmal en torno a lo que es el aguinaldo. Y aquí voy con esto, ¿verdad? Realmente, todo por amor, nada por la fuerza, pues al final y al cabo es lo que el mismo nuestro Señor Jesucristo nos ha indicado, ¿verdad? Es lo mismo que encontramos en el Evangelio, es lo mismo que encontramos en las cartas, por ejemplo, de Pablo, en Corintios, ¿verdad? Si no tengo amor, de nada me sirve, ¿verdad? Si no tengo amor, pues nada soy. Entonces, sin embargo, como te digo, a veces es necesario retomar esas cosas en nuestras vidas que las sabemos, las conocemos. Sin embargo, Dios, y en este caso a través del director mayor, también nos invita, precisamente como todos los aguinaldos, a un año de reflexión sobre esto. Mira, hagamos un alto. Y en este tiempo de cuaresma, de manera también idóneo, ¿verdad? Hagamos un alto, ¿verdad? Todo por amor, nada por la fuerza. Y sabes algo, Martín, ahora que escuchábamos al padre Javier, ¿verdad? A mí me llama profundamente la atención, ¿verdad? Estos elementos que mencionas de la familia salesiana, los que estamos invitados a vivir y a rescatar, es propiamente la vida centrada en Dios, ¿verdad? Y a mí me encantó, ¿verdad? Me encantó y también, obviamente, pues esto se recalca en el aguinaldo, ¿verdad? Que la opción por Dios no es algo que es inalcanzable o que uno tiene que estar profundamente dentro de un convento, así como lo mencionaba el padre Javier, o en una vida específica, espiritual, ¿verdad? Sino que dentro de nuestro cotidiano, dentro de nuestra vida ordinaria, podemos hacer esa opción, esa misión, ¿verdad? Claro. Y antes, perdón, Sí, sí, sí. perdón, antes de continuar, ¿y ustedes qué opinan? ¿Verdad? Ustedes que nos acompañan en Facebook, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Qué fue lo que les llama la atención del aguinaldo? Y bien, ¿verdad? También este tema que el padre Javier nos dio, que es lo que ahora Sor Nazaret acaba de decir, ¿verdad? La vida en Dios, ¿verdad? Sí, nada más, perdona. Voy a ver un momentito, a ver si Bueno, están está ahí. diciendo algo por Facebook. Y bueno, Sor, continúe y yo voy a echar un ojito por Facebook. Ok, sí. Yo también invitaría a los que están en casa, ¿verdad? A que se pregunten, ¿verdad? Y nos preguntemos, más bien, nos incluimos todos, ¿cómo nosotros realmente estamos viviendo nuestra vida en Dios? Porque a veces tendemos a pensar o a pensar, ¿verdad? Que la vida en Dios es simplemente estar en la iglesia, venir a la misa, ¿verdad? Pero el padre Javier también nos decía algo muy importante, que la vida en Dios se traduce dentro de nuestra familia salesiana, viviéndola en relación con los jóvenes, ¿verdad? Con los jóvenes en el patio, ¿verdad? Sí. Algo importante, bueno, espero sus comentarios, perdón, antes de comentarle a Sor Nazaret, espero sus comentarios. Aquí María Quesada, ella nos dice, sin amor nada somos, y otras personas, ¿verdad? Que igual Mario Gerardo Lizano dice, igual es nuestra misión como parte de esta bella familia salesiana. Entonces, por favor, déjenos sus comentarios al respecto sobre qué les ha parecido el aguinaldo. Espero que hayan tenido la oportunidad ya de leerlo, de participar en las jornadas de espiritualidad de la familia salesiana a principio de año, ¿verdad? Pero también compártanos con ustedes, perdón, y aquí en Facebook, qué les parece. Y lo que decía Sor Nazaret, sí, ¿verdad? Es un tema fundamental, la vida en Dios. ¿Cuál vida? La nuestra, ¿verdad? La nuestra, la cotidiana, la de cada día, que tal vez incluso podamos decir, todos los días es lo mismo, me levanto, me listo, me voy a trabajar, no sé, ¿verdad? Pues al final y al cabo, esa vida, nuestro cotidiano, nuestro día a día, momento a momento, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo está Dios, verdad? ¿Qué espacio le damos a Dios en ello? Y precisamente, y lo que decías respecto, y también lo que indicaba el padre Javier, de que para nosotros salesianos, un lugar de encuentro con Dios
es a través de los jóvenes, ¿verdad? Porque al final y al cabo, pues esa es nuestra misión, ahí donde tenemos ese encuentro con Él, por supuesto en la iglesia, por supuesto en los evangelios, como el mismo Padre decía, la palabra de Dios, por supuesto en la vida sacramental, pero para nosotros salesianos, Él lo decía, un lugar teológico son los jóvenes, ¿verdad? Entonces también nosotros tenemos que encontrarnos con Dios a través de los jóvenes, pero también yo le diría al revés, ¿verdad? No solamente que nosotros que encontremos a Dios en los jóvenes, sino también que los jóvenes encuentren a Dios en nosotros, ¿verdad? Porque no es solamente lo que nosotros podamos experimentar de Dios a través de ellos, sino por sobre todo qué experimentan o qué Dios están experimentando ellos y encontrando ellos en sus vidas a través de nosotros. Sí, exactamente, Martín, ¿verdad? Porque podemos ser muy superficiales a veces, ¿verdad? Y transmitir a veces lo que no es de Dios, ¿verdad? Y pues esto es serio, ¿verdad? Y como familia salesiana, también lo mencionaba el padre Javier, ¿verdad? Es necesario como limpiarnos, desintoxicar, ¿verdad? De esas cosas, del cansancio, ¿verdad? De la fatiga, del hacer, de las cosas que que nos impiden, ¿verdad? Encontrarnos con Dios. Y una de las cosas que me gustó mucho la frase, ¿verdad? Que era el numeral de Evangelii Gaudium, ¿verdad? El 81. Que el 81, Ajá, casualmente. sí, el 81. Que apunté una partecita, Sí. ¿verdad? Que no es el exceso de actividades, sino las actividades mal vividas, ¿verdad? Ese juego de palabras que el mismo padre Javier mencionó y que yo también lo anoté, que incluso él mismo decía que no tenía claridad si era de San Francisco de Sales o no, ¿verdad? Pero muy interesante, ¿verdad? Él decía, y lo vuelvo a repetir, hace mucho el que hace poco, pero hace lo que tiene que hacer. Pero hace poco el que hace mucho, pero no hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, a veces estamos en ese activismo, ¿verdad? Y el padre también decía respecto a este tema, ¿verdad? Entonces, y un poco ligado sobre las actividades, que a veces nos llenamos de actividades y actividades que a veces hacemos mal y de repente, y quizás tengo que decirlo, ¿verdad? Como experiencia propia en el grupo en el que estoy, Salesianos Cooperadores, encontramos esta misma situación de que a veces con los años, con el tiempo, nos abandonan algunos salesianos cooperadores, cansados, ¿verdad? De a veces haber dado tanto y se les agradece montones y no dudo que también pasen otros grupos de la familia salesiana, incluidos los salesianos de Don Bosco y las hijas de María Auxiliadora, ¿verdad? De que tenemos que hacer las cosas bien. Es una reflexión, ¿verdad? Personal que tenemos que tomar respecto a cómo estamos haciendo las cosas. Y en este sentido, ¿verdad? También lo que comentabas y una palabra fuerte que el padre Javier dijo, haciendo mención a algo que a su vez el Papa Francisco mencionaba, de exorcizar, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? fuertemente la sí, palabra. fuerte. Y precisamente en este tiempo que estamos todavía en una vivencia de COVID-19 en todos nuestros ambientes, ¿verdad? Qué importante es ir dejando eso con responsabilidad, pero recordando y asumiendo que Dios está con nosotros, Dios vive con nosotros y tenemos que ir tomando esa vida y volviendo al inicio. ¿A cuál vida? La vida de Dios. No es que hemos dejado a Dios en todo este tema de COVID, no, jamás, ¿verdad? Sí. Pero precisamente tenemos que ir retomando como familia salesiana ya esa vida en contacto con los jóvenes, en contacto con nosotros mismos y continuar día a día, ¿verdad? En esa vivencia, dejando la tristeza, dejando el cansancio, dejando el pesimismo, dejando otros elementos ahí que el padre Javier mencionaba. Sí, sí, Martín, exactamente. Y yo también invitaría pues a las personas, ¿verdad?, que están en casa, que nos preguntemos, a ver, el padre Javier ya no lo preguntaba, pero lo podemos retomar aquí, ¿verdad? ¿Cómo estoy viviendo las actividades de la espiritualidad del cotidiano y nuestra espiritualidad del cotidiano? Y yo quisiera como, ¿verdad?, como ir concluyendo, ¿verdad?, mencionando lo siguiente. El padre Javier nos decía que nuestra espiritualidad es oración y es vida. Y nosotros, una de las causas, ¿verdad?, de Don Bosco
era que decía, ¿cuándo don Bosco no oraba? Sí, Ujú. sí. Entonces, cuestionarnos nosotros, ¿cuándo no oramos? ¿O cuánto estamos orando? O Así si lo es. que hacemos es oración, es vida en Dios. Es eso, tenemos que tomar esa conciencia, ¿verdad? De que en nuestro día a día lo podemos hacer oración, ¿verdad? Y algo que, y lo digo desde el punto de vista también en mi situación como laico, ¿verdad? Y hace unos años, me acuerdo, el rector mayor, Pascual Chávez, nos llamaba la atención a nosotros los salesianos cooperadores respecto a que él nos decía, y son palabras que incluso el padre Javier ahora decía, salgan de la sacristía. El rector mayor nos decía, salgan de la sacristía, dice, si no yo voy y los saco. Él mismo decía, yo los voy Sí, a sí. sacar, ¿verdad? En ese contexto, ¿por qué? Porque al final y al cabo, precisamente, y volviendo a este tema, a Dios lo encontramos en nuestra vida, ¿verdad? Así es, A Martín. Dios, o sea, evidentemente, por supuesto, lo encontramos aquí en la iglesia, lo encontramos en los sacramentos, es innegable, pero también lo encontramos en nuestro día a día. Sabemos, podemos ubicar a Dios, podemos encontrarlo, identificarlo en nuestra día a día, hallamos a Dios, ¿verdad? Sí o no, ¿dónde? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer si no? Sí, y pues recordar, ¿verdad? Que nuestra espiritualidad de la familia salesiana es de lo sencillo, de los actos cotidianos, ¿verdad? Que pueden ir transformando e ir diciendo que estamos con Dios, ¿verdad? Nuestros gestos, nuestras palabras y nuestra manera incluso de comunicarnos, ¿verdad? Con nosotros, con los más cercanos, con nuestra misión, ¿verdad? Entonces, qué importante empezar, ¿verdad? Así como decía Madre Mazzarello, ¿verdad? Todo a tiempo y lugar y solo por amor a Dios, ¿verdad? Y una espiritualidad sencilla, pero como también decía el padre Javier, no por eso menos profunda, Exactamente, ¿verdad? Martín. Sí, sí, por supuesto. El ejemplo que daba él, ¿verdad? Sobre las mismas consultas que le hacía, mira, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, podemos, como familia salesiana, por supuesto, somos iglesia, ¿verdad? No podemos llegar y negar y no podemos dejar de aprender de tantos santos en la iglesia, evidentemente, ¿verdad? Pero sin dejar de lado que nuestra espiritualidad, siendo sencilla, sencilla entre comillas, ¿verdad? Sencilla entre comillas, yo le digo que tal vez no es que sea sencilla, tal vez esa palabra puede llegar y confundirse o malinterpretarse, Ujú. sino Sí. que es sencilla porque es de un día a día, de lo Exactamente, cotidiano, ¿verdad? sí, sí. Nosotros salesianos precisamente encontramos a Dios en la vida. Y bueno, nada más para ir terminando, ir concluyendo, quisiera ver si nos dejaron algún comentario adicional aquí en Facebook para llegar y vamos a ver qué nos dicen. Carol Chávez, ella comenta, no solo es en nuestro trabajo con los niños y jóvenes, debemos hacerlo en todos los ámbitos en los cuales seamos partícipes. Familia, amigo, trabajos y apostolado. Así es, Carol, ¿verdad? En nuestro día a día, ahí encontramos a Dios en medio de todo el mundo, ¿verdad? El Dios de la vida. Exactamente, Martín. Bueno, agradecemos pues este espacio que hemos tenido con las personas que nos están acompañando desde Facebook por su interacción con nosotros. Y pues ahora sí, seguimos en este momento. Vamos a ir regresando para poder seguir con una parte muy importante de nuestro encuentro, de nuestro retiro. Entonces invitamos a todos, tanto los que están en casa como los que están aquí de manera presencial, a ir ubicándose aquí frente al altar, ir pasando frente al altar para continuar con un momento de adoración al Santísimo.